Es un placer para mí presentaros al siguiente ponente con el que estaréis toda la tarde. Es Francisco Alonso. Francisco es compañero, profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Valencia, doctor y psicólogo, además director del máster de toma de decisiones de esta misma universidad, y es una persona con una gran trayectoria profesional en la toma de decisiones. Mi decisión desde el punto de vista de director de invitarlo como parte de estas jornadas presenciales era para que cerrara un aspecto muy importante dentro de las unidades directivas asociada a toma de decisiones. Sabéis que en el ámbito de la gestión ágil de proyectos, donde diariamente tomamos un conjunto de decisiones importantes, pues bueno, quería que tuvierais muy claro que detrás de una persona, de un gestor de proyectos, pues había un conjunto, un modelo teórico de decisión, donde normalmente, también por nuestra experiencia profesional, estábamos abocados a que la gente tomaba decisiones por criterios puramente personales, ¿vale? Era un tema que ya bastante reivindicado por algunos de los profesores del máster, y por eso pues, bueno, hemos decidido traer a una de las personas a nivel nacional con más potencia en el tema, ¿vale? ¿Paco? Sí. Bueno, pues buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Y la verdad es que el tema de la toma de decisión es un tema extremadamente extenso. Yo he escogido dentro del planteamiento para esta tarde, pero en cualquier momento podemos centrarnos en cualquier aspecto especial, en esta serie de objetivos. En primer lugar, antes que nada, se ha dicho ya que soy Francisco Alonso. Si alguien necesita, puedo dar mi mail, ¿no? Por si alguien tiene alguna consulta. Mi mail es francisco.alonso@uv.es. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna consulta, quiere algún material adicional o lo que fuere, pues me puede escribir un correo electrónico aquí. Siempre acuérdense, por favor, de que es Francisco Alonso. ¿De acuerdo? No Fernando Alonso. Es que hay muchos alumnos que se confunden y no ven la diferencia que hay entre nosotros dos, básicamente 40 millones de dólares al año en el sueldo. ¿De acuerdo? Bien, como ha dicho el profesor Pedro Morillo, vamos a hacer una reinterpretación por la toma de decisiones, después lo veremos con más detenimiento. Se puede ver desde muchos puntos de vista, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la psicología, es decir, desde un punto de vista descriptivo de cómo toman las decisiones y los errores que cometemos a la hora de tomar las decisiones. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de esta ponencia? Pues incrementar la capacidad de análisis de los problemas individuales y organizacionales, puesto que la toma de decisiones se produce por parte de los individuos, pero también por parte de los grupos y de las organizaciones. Conocer los enfoques sistemáticos y relacionales, así como herramientas de análisis de problema y toma de decisiones. Manejar el proceso de toma de decisiones tanto a nivel individual como grupal para disminuir esos errores que hemos comentado y aumentar la capacidad para planificar la aplicación de los aprendizajes al trabajo diario. En ese sentido vamos a tener tres bloques. Un primer bloque tiene que ver con el significado del proceso de toma de decisiones y conceptos relacionados. Hay que pensar que la toma de decisiones es un proceso que a veces hay que acortar mucho, que tiene que ser muy corto, que tiene que ser muy ágil, pero un proceso que lleva una serie de partes. Y aquí vamos a ver el concepto de toma de decisiones. Vamos a ver conceptos, no voy a engañarles, pero no hay nada más práctico que una teoría. Es decir, muchos de estos conceptos explican muchos procesos importantes que han llevado a grandes errores. Por ejemplo, por citar alguno, la invasión de Bahía Cochinos por parte de Kennedy. La explosión del Challenger. ¿Recuerdan ustedes que aquella aeronave que llevaba a la primera mujer, que era una profesora de enseñanzas de educación general básica, y explotó? Estas consecuencias son errores de un proceso de toma de decisiones, y vamos a verlo aquí. Por lo tanto, decía que una teoría es importante y es práctica, y también otros conceptos relacionados con el proceso de toma de decisiones que son importantes. El proceso decisional, algunas teorías y modelos con un poquito más de detenimiento, pero no se preocupen que no les voy a aburrir. Y también la tipología de toma de decisiones, porque claro, hablamos del proceso de toma de decisiones, pero hoy hay decisiones que son absolutamente distintas. Bien, hablaremos de las decisiones individuales y hablaremos de los factores que influyen del proceso de toma de decisión individual, y especialmente hablaremos de los sesgos, las falacias y las ilusiones, que son errores que constantemente estamos realizando a la hora de tomar decisiones individuales.
son principios fundamentalmente, como les decía, de la psicología. Pero que nadie me malentienda. Por ejemplo, uno de los mayores investigadores en el ámbito de la toma de decisiones, y son principios psicológicos, son dos economistas, que son Kahneman y Tversky, que le dieron precisamente el Premio Nobel de Economía en relación a los estudios de la toma de decisiones. ¿Hay aquí algún psicólogo? Tú. Perfecto. Es que el resto de alumnos a veces malinterpretan las cosas, pero recuerdo una vez que a un alumno le dije, un alumno que tenía, que era informático, le dije: Watson dijo, dejarme unos niños y haré de ellos lo que quiera, refiriéndose a la capacidad de moldeamiento humana. Y me dijo: oiga, ¿eso no lo dijo Michael Jackson? Claro, la reinterpretación que se hace a veces de distintas ciencias, ¿no?, del mismo hecho, tiene contrae determinado tipo de complicaciones. Bien, vamos a ver las decisiones grupales también, y vamos a ver los problemas de la decisión en grupo. ¿Por qué no? Porque muchas veces tomamos decisiones en el ámbito de las organizaciones, como decía, en grupo. Vamos a hablar de la planeación estratégica, por linkarlo un poco con el ámbito de la planeación estratégica, las decisiones grupales, los procesos, y vamos a hablar sobre todo de tres elementos, que es la conformidad, el groupthink y la polarización grupal, que son tres fenómenos amoldables, ¿no?, parecidos a lo que hemos hablado antes cuando hablamos de los sesgos y las falacias, pero que se producen en el ámbito de los grupos. A lo largo del desarrollo de todo de estos problemas, de estos errores, vamos a poner encima de la mesa algunas estrategias o técnicas para tratar de evitarlos, porque constantemente se están produciendo este tipo de errores. ¿De acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, podemos empezar. Y empezamos con el significado del proceso de toma de decisiones y los conceptos relacionados, y específicamente con el concepto de toma de decisiones. Realmente la toma de decisiones es un proceso de especial importancia, ya que se desarrolla en todos los contextos de la vida, tanto personal como laboral, de manera continua y recurrente a lo largo del ciclo vital, hasta el punto que es una de las principales actividades del ser humano. Realmente, si lo piensan ustedes, constantemente tomamos decisiones. Por ejemplo, esta mañana ha sonado el despertador. Primera decisión: ¿me levanto o no me levanto? Una decisión dura, que todos los días, es de las pocas que reevaluamos todos los días. Siguiente: ¿desayuno o no desayuno? ¿Me ducho o no me ducho? Alguien dirá: hombre, lo que pasa es que algunas de esas decisiones las automatizamos. Es cierto. Por ejemplo, hay gente que ha decidido no ducharse nunca. Es decir, ya sabemos que ha automatizado esa decisión y no todos los días piensa si va o no va a ducharse. Pero, como decía, constantemente tomamos decisiones a nivel personal, a nivel organizacional, con diferente tipo de trascendencia, y realmente es lo que nos diferencia de otras escalafones dentro del ámbito filogenético. El proceso, en esencia, permite resolver los distintos desafíos a los que se debe enfrentar una persona o una organización. Realmente la toma de decisiones es aquel medio por el cual resolvemos ese concepto de resolución de problemas o a lo que nos enfrentamos diariamente. Bien, el proceso por el cual se lleva a cabo la toma de decisiones en diferentes contextos es bastante parecido. Es decir, el proceso es parecido indiferentemente de la decisión. Pero también hay que considerar, y esto es importante, que hay ciertos matices o distintos pesos hacen que no sea exactamente igual, y aquí en esta pequeña charla lo vamos a ver. La toma de decisiones es un proceso con una serie de pasos y etapas que, dependiendo de cómo se llevan a cabo los mismos, se da una influencia hasta el punto de determinar si el resultado es más o menos acertado. Por ejemplo, es parecido el proceso de tomar una decisión para cambiar de trabajo del que realizaremos para decidir si nos sometemos a una operación de cirugía estética para mejorar nuestro aspecto físico. Pero es posible, incluso bastante probable, que nos equivoquemos en nuestra elección. La toma de decisiones con respecto a otros procesos, en muchos casos no existe una solución correcta. Es decir, para que entendamos ya qué es la toma de decisiones y la podemos diferenciar de lo que significa resolver un problema, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre 2 más 2 y casarse o no casarse? Hoy vamos a hablar del matrimonio. Esta tarde vamos a hablar del matrimonio. No ha dicho, hemos esperado que se fuera el director y tal, pero vamos a hablar del matrimonio. Las consecuencias de las cosas. Las consecuencias de la cosa, pues depende, porque si 2 más 2 nos tiene, por ejemplo, son 2 millones de dólares más 2 millones, queremos saber que son 4 porque queremos cobrar los 4 millones de dólares.
Luego, las consecuencias no es lo único. Está bien, pero no... Lo irreversible. ¿Eh? Lo irreversible. Lo irreversible de la situación. Bien. Eso es una característica que también podríamos atribuir a todo. Supongo que si es correcto o no el resultado... Efectivamente, es decir, ¿cuál es la diferencia? Que hay un resultado correcto. Es decir, 2 más 2 son 4. Estamos en principio, digo. En principio, efectivamente. Aquí, caballero, volvemos otra vez a las ciencias, que este es el problema de dar un curso ecléctico, ¿no? En cuanto, porque ya en aquel chiste, recordáis, cuando Bush llega a la presidencia de los Estados Unidos, tiene que seleccionar un asesor personal y hace una prueba. Bush era bastante limitado desde el punto de vista intelectual, entonces la prueba era 2 más 2. Entró el primero despacho oval, perdón, he dicho oral, pero era porque estaba pensando ahora en otro presidente, perdón. Despacho oval y le dijo, un matemático le dijo 2 más 2 ¿cuánto es? Y dijo exactamente 4. El siguiente era un físico y dijo 2 más 2 ¿cuánto es? Y dice aproximadamente 4. El siguiente era un abogado y dijo 2 más 2 ¿cuánto es? Y dice un segundo, cerró la puerta, bajó las persianas, rodeó con el brazo y le dijo ¿tú cuánto quieres que sea? Esta es la diferencia un poco a la hora de resolver un problema por parte de las ciencias, pero en todo caso, como estamos viendo, hay una solución correcta incluso por cada ciencia, ¿no? En este sentido. Bien, esta es la diferencia. ¿Casarse o no casarse? Hombre, pues ¿cuántos de nosotros no hemos visto? Me caso y tal. Bueno, este último, ¿no? Este último pájaro que sale en Telecinco, que se ha casado y creo que ha durado 20 días, ¿no? Es que no recuerdo ni cómo se llama, ¿no? Pero bueno, como uno no se puede evadir de estas cosas y tal, siempre hay algún momento. ¿Qué decir? Uno se casa y dice, es para toda la vida. Y toda la vida, es verdad, a veces dura 3 días. Es decir, este es un poco el problema. El problema es que realmente no hay una solución exacta. Bien, unívoca perfecta. Bien, aquí abajo tenemos este ejemplo. La toma de decisiones se presenta con mayor incidencia a factores psicológicos, como son los motivos, fijaros, las expectativas, etcétera, que hacen, ante problemas muy parecidos, diferentes personas toman decisiones muy distintas. Las mismas personas ante las mismas situaciones, fijaros, esto es especialmente importante porque, ¿por qué trato? ¿O qué quiero tratar esta tarde de hacer? Porque después, aquí, cuando le den el material, aquí he puesto 272 transparencias. Pero en realidad son pocas, podría poner muchísimas más, en función de que fueran las áreas específicamente que más nos interesaran. Decía yo un poco en broma en la comida que he puesto tantas porque creía que se cobraba por transparencia esta ponencia. Pero realmente lo que quiero, o el objetivo que tendría, es que de alguna forma entendamos por qué en este proceso estamos cometiendo errores, porque solamente por el hecho de entenderlo vamos a poder eliminar muchos de ellos. Entonces decía, en este sentido, que hasta la misma persona, ante las mismas situaciones disyuntivas en momentos vitales distintos, toma decisiones absolutamente distintas. Es decir, factores, que aquí no vamos a profundizar en ellos, pero sí vamos a citarlos, como puede ser el estrés, como puede ser otro tipo de factores motivacionales, van a modificar absolutamente una decisión, lo cual quiere decir que hay algún error de base que está habiendo. En este sentido, pues conceptos como la inteligencia emocional, etcétera, serán absolutamente determinantes. Tomar la decisión de casarse teniendo la expectativa de que salga bien, con la expectativa de que salga mal, lo cual dependerá de muchos factores, como nuestra propia experiencia. Pues si uno se va a casar por 9ª vez, pues ya tiene más experiencia que si se casa por primera vez, ¿es cierto o no? Aparte de que uno pide, oye, tú te has casado, ¿cómo te va?, etcétera, ¿no? Y todo este tipo de información que tenemos alrededor. La de lo que otros que tenemos alrededor o de otros más lejanos, así como de la necesidad, evidentemente, que podemos tener para hacerlo. Bien, los elementos más básicos de la toma de decisión se centran en quién toma la decisión. Como he dicho antes, esta es una diferencia muy importante. Una decisión individual, por ejemplo, someternos a una cirugía, o una decisión grupal, tomadas por grupos de personas que forman de forma más o menos estructurada, dependiendo de si se inscriben dentro de una organización. Por ejemplo, si un grupo de amigos vamos a ir de viaje estas vacaciones, ¿y a dónde? Podría ser una decisión, un ejemplo de decisión en grupo, aunque podríamos poner otras muchas. Se caracteriza porque una persona, haciendo uso de su razonamiento y pensamiento, elige una opción principalmente atendiendo a sus motivos personales, aunque también puede estar influenciado en ellos y consecuentemente en la propia decisión.
Por lo tanto, la toma de decisiones es el razonamiento, el pensamiento, porque todos somos muy racionales, ciertamente, ¿no? Todos pensamos bien, somos muy lógicos, ¿sí o no? Hasta donde consideramos. Pues sí, hasta menos de lo que consideramos, me parece a mí. Pero bueno. Se caracteriza también por la presencia de esa capacidad de razonamiento y pensamiento de cada uno de los miembros del grupo, pero se introducen variables propias, estamos hablando ahora de los grupos, variables propias, ahí arriba lo pone, que se relacionan con roles, con reglas y consensos que mediatizan la elección. Fijaros, 3 elementos muy importantes que he destacado aquí, y por un lado el rol, que es decir, cuál es el papel que estamos jugando, cuáles son las reglas por las cuales vamos a decidir, y también los consensos que mediatizan cualquier tipo de decisión. En realidad hay muchas películas, vamos a citar algunas esta tarde, ¿no?, donde se ven perfectamente estos procesos, ¿no? Es decir, la toma de decisiones, ¿dónde se ha estudiado? Fijaros, hay 2 ámbitos donde se ha estudiado mucho toma de decisiones desde esta perspectiva. Por ejemplo, el ámbito de los jurados. El ámbito de los jurados es un sitio especialmente, o el ámbito político. Es decir, lo de embellida de cochino no me lo he inventado yo, es que como se graban las reuniones donde se deciden este tipo de cosas, después se ve qué tipo de procesos o qué está pasando allí. Por lo tanto, es especial, pero bueno, se ha hecho en todo, se ha hecho en el ámbito de la empresa también, evidentemente, etcétera, porque hay decisiones empresariales evidentemente erróneas. Pero estos elementos son especialmente importantes. Buscando el absurdo en el ejemplo, cuando uno decide, no tiene necesariamente que atender a las consideraciones de otros, ni tiene que consensuar, ni se ve abocado a votar nada al respecto. Cuando uno toma una decisión individual, si es que alguno toma una decisión individual, que después lo podemos cuestionar. Bien, en realidad, fijaros que ahí ya tenemos una parte del proceso decisional, donde en la toma de decisiones el componente de mayor importancia es la elección. Ahora hay un spot en televisión, lo han visto ustedes, ¿no? Es decir, el ser humano siempre tiene que elegir. ¿Han visto el spot este? Aprovechando, siempre eligiendo. ¿Por qué? Porque la elección es uno de los elementos más particulares, efectivamente, importantes del proceso de toma de decisiones. De un camino a seguir, porque en un estado anterior debe evaluarse alternativas de acción. Y en realidad una toma de decisiones se produce porque tenemos alternativas. Ya de por sí tenemos siempre una alternativa, y es actuar o no actuar, porque una decisión ya puede ser la inhibición, quiere decir, realmente no actúo. O no tomar una decisión como algunos pueden hacer. Si esta parte del proceso no está presente, lo único que podemos afirmar es que hay una acción, un comportamiento. La diferencia entre una toma de decisión y un comportamiento es que uno pues, tiene la capacidad efectivamente de elegir. Un comportamiento no tiene por qué ser el resultado de una elección, ya que existen comportamientos meramente reactivos, es decir, o sea, pensar en comportamientos de orden innato, ¿no? Respuestas de orden innato, o podríamos pensar en otro tipo de respuestas que son aprendidas porque las hemos visto realizar por parte de otros, y un aprendizaje por invitación, pues realizamos ese tipo de acciones. ¿De acuerdo? Y también hemos hablado, y he ponido, de la automatización de determinado tipo de decisiones. Para tomar una decisión cualquiera que sea su naturaleza es necesario conocer, comprender y analizar un problema con detenimiento y profundidad. Esta es la primera diferenciación desde un punto de vista teórico, y a algunos asusta, ¿no?, desde el punto de vista teórico, en la toma de decisiones. Es decir, desde el punto de vista de quién ha estudiado la toma de decisiones. Podríamos diferenciar, en primer lugar, cómo tomamos las decisiones, y en segundo lugar, cómo deberíamos tomar las decisiones, que son dos cosas distintas, que llevan a desarrollos absolutamente distintos. Por ejemplo, ¿hay aquí algún economista? ¿No? Solamente hay un psicólogo, no hay economista y tal. Voy a ver si al final acierto, porque estoy quedando fatal. Bien, ¿sabéis, por ejemplo, en Nueva York, en Wall Street, todos los años se intenta demostrar la teoría del mono? Se coge a los mejores analistas, analizan qué valores sería la cartera más rentable,
Y después se coge a un tipo, se le tapan los ojos, se le pone un conjunto de valores en una diana, ¿no? ¿Cómo se llama? Es una diana. Y resulta que tapándole los ojos, la cartera esa sube más que la del analista. En el 90 y pico % de las ocasiones. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hay unos déficits desde el punto de vista de el propio procedimiento y de la elección y del conocimiento real que tiene este sujeto.